conectados hoy en esta sesión. Es la tercera sesión que vamos a llevar a cabo en esta noche. Estamos desde la ciudad de Oaxaca, bueno, desde la parroquia de Santa Catarina Minas. Les comentaba ya la vez pasada, una parroquia a 40 minutos de la ciudad capital, Oaxaca, México. Y de verdad que me da mucho gusto lograr compartir con ustedes pues esta experiencia diferente, obviamente, a lo que estábamos acostumbrados, porque no habíamos visto, no habíamos trabajado de esta manera. Sin embargo, pues nos estamos atreviendo. Sin embargo, pienso yo que cada uno de nosotros pues vamos a disponernos hoy en esta noche. Vamos a ver el tercer tema que yo les había propuesto, que se llama ¿Cómo leer la Biblia hoy? Es prácticamente la continuidad de lo que ya habíamos platicado la ocasión pasada. Espero ser concreto, es un tema obviamente amplio, como todos los que hemos elegido son temas amplios, pero pues estamos siendo muy atrevidos, estamos siendo muy atrevidos en querer, decimos, pues aventurarnos. Y vamos a invitar o vamos a, digamos, a comenzar, decimos, leyendo como el objetivo de esta noche. Quisiera resumirlo así rápidamente para no entrar en tanta vuelta. Lo que pretendo yo esperemos lograrlo, que los miembros de la reunión de grupo conozcan las diferentes formas de lectura de la Sagrada Escritura para poder tener un acercamiento a cada uno de sus libros. Yo entiendo que ustedes como movimiento laical, pues ya lo han llevado, no solo una vez, sino seguramente infinidad de veces han leído la Escritura de diferente manera, de diferente forma. Estoy seguro que pueden orar con la Biblia, que pueden estudiar la Biblia, que pueden leer la Biblia, que conocen la Biblia. Tal vez no al modo protestante, porque hay que reconocer a los hermanos protestantes que ellos sí leen su Biblia, memorizan su Biblia y la tienen aquí. Nosotros no llegamos a ese extremo. Nosotros sí leemos la Biblia, la meditamos, pero no nos sabemos por ejemplo, unas 20 citas bíblicas de memoria. Es muy raro. Si ustedes lo saben, pues me respeto. Yo le estuve haciendo memoria. Aquí no me sé así de memoria las citas. Sí, ubico más o menos el libro, pero más allá, ¿no? Al estilo protestante, no. Entonces, vamos a ver algunas maneras cómo acercarnos a este libro. Vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo para que esta sesión pues sea de gran ayuda y le podamos sacar el provecho. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu gustemos de las dulzuras del río y gocemos de tus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos. Soy el Padre Celso, 8 años de sacerdote, párroco de Santa Catarina Minas. Comenzamos. ¿Cómo leer la Biblia hoy? El nombre del tema, ya vimos el objetivo. Antes de tocar el libro, la Biblia como tal, debemos tener presente que la Biblia es un libro de un pueblo, es la vida de un pueblo. De hecho, nosotros, yo le decía la vez pasada, nos hacemos llamar religión de libro, porque nosotros basamos nuestra fe en un texto, que es la Sagrada Escritura. El Antiguo Testamento, que para nosotros es, digamos, la revelación parcial, este tema ya lo conocen, lo vimos la vez pasada, la revelación parcial del Antiguo Testamento. Para el judío, pues es la Biblia hebrea, donde Jesús leyó todo el Antiguo, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, Jesús leyó, lo conocía. Los 5 primeros libros de la Biblia que le conocían como la Torá, la ley, Jesús igual los conocía a la perfección como buen judío. Y el Nuevo Testamento que se escribió después del año 60 después de Cristo, hagan de cuenta que 30 años después del evento Cristo de la resurrección se empezó a escribir. El primer texto del Nuevo Testamento que escribió fue la carta a los tesalonicenses. Después se escribieron todavía los evangelios y después el resto de los textos. El último libro en escribirse del Nuevo Testamento es el Evangelio de San Juan.
Una vez que tenemos estos datos, entonces nos damos cuenta que la Biblia es un libro de una comunidad, o sea, ilustra la vida de un pueblo, no de una persona, de un pueblo como tal. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento, la iglesia. Primera cosa o primera consideración, lo que tenemos que acercarnos a leer la Sagrada Escritura es que es de una comunidad, le conocemos como el pueblo de Dios, de la cual ustedes y yo formamos ahora parte. Esto no es un detalle sin importancia, ya que nos indica también cómo debe ser leída. O sea, es importante conocer esta parte para que así nos logremos acercar al libro. Poder, nos puede ayudar a nosotros a hacer una lectura personal de la Biblia, ¿vale? Personal de la Biblia. Pero eso, decimos, puede ayudarnos, pero no le sacaríamos todo el fruto que tiene la Escritura. Si lo leemos de manera personal, no podemos lograr, decimos, descubrir todo si lo hacemos de manera personal. Entonces, ahora lo que vamos a buscar nosotros ahora es una lectura a nivel comunitario, ¿vale? Una lectura a nivel comunitario. La Biblia, obviamente, no estamos ahorita como para ubicar un poquito toda la historia, cómo se escribió. Lo puedo resumir así rápidamente. Para hablar de la Sagrada Escritura hay que ver primero tres cosas. Un acontecimiento, un hecho, lo que pasó en la realidad, el acontecimiento, la tradición oral, que esto ustedes seguramente han de saber cómo está la situación del pueblo judío, como la memoria, que era muy importante, y la tradición escrita. Teniendo como estos detalles, podemos nosotros descubrir cómo está la situación. Entonces, en este sentido, fíjense, en este sentido podemos ver nosotros que acercarnos a la Sagrada Escritura es como ver una cuestión de un acercamiento a una comunidad. Recuerden ustedes que hablamos sobre la revelación, ya lo vimos la vez pasada. Entonces, en esto consiste leer la Escritura, un libro de una comunidad. La Biblia, la Sagrada Escritura, los 73 libros de la Biblia, obviamente son, digamos, una cantidad enorme de textos que no los podemos, no los podemos ver desencajados unos de otros, sino como un libro que contiene muchos libros. La densidad de la Sagrada Escritura es tal que nos descubre un significado de manera inmediata, pero con mucha dificultad para comprenderlo, penetrarlo y ahondar en el sentido más profundo. O sea, no es fácil leer la Biblia. Según tengo entendido, ustedes son un movimiento laical. Algunos estoy seguro que han llevado tal vez algunos diplomados o algún estudio en alguna escuela por ahí de pastoral y seguramente conoce por lo menos alguna noción, digamos, de griego. Tal vez algunos laicos que son muy ávidos para nutrirse de las lenguas. Y a veces conocen el latín, los laicos conocen el latín, conocen el griego, conocen el hebreo, han estado participando en algunos cursos bíblicos y eso es lo que quisiera yo como apelar ahora, ¿no? A la capacidad que ustedes tienen de escrutar en las lenguas originales, la Biblia. Es muy padre si ustedes pueden analizar un texto de la Biblia en el lenguaje en griego, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento es más complejo, ¿no? Para hablar del hebreo, es complejo el hebreo. Nosotros llevamos como una pincelada en el seminario, pero es muy complejo. El griego es un poquito más, no menos sencillo, pero también tal vez estamos como un poco más imbuidos del griego y se diga del latín, un poquito más del latín. Pero hay que saber como el hebreo, el griego, el latín para comprender la escritura. Eso nos lleva a una situación sumamente compleja. Pero cuando ustedes se van a acercar a la Biblia, hay que considerar unas cosas. Primero, que conozcan el género literario. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, cuando fuimos en la primaria, hace muchos años, nosotros ya cuando llevamos mucho tiempo ya de haber estudiado primaria, secundaria, recuerdan que, bueno, cuando yo fui a la primaria aquí en México, en Oaxaca, se hablaba llevamos una materia que se llamaba español, no sé qué, creo hoy se llama taller de lectura de redacción, creo que se llama ahora, pero yo lo llevé con el nombre de español.
Y en la materia de español, me acuerdo que ahí veíamos precisamente eso, los géneros literarios. Y nos ponían los maestros ahí a hacer la diferencia entre un cuento, una leyenda, un mito, una fábula, eh, igual la otra cuestión es como una noticia, un ensayo, un resumen, una biografía. Y estamos nosotros como es el niño, pues logra, empieza a diferenciar. Hagan de cuenta que eso hay que acercarse primero a ver en la escritura. Hay que ver el género literario del libro que estamos leyendo. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, vemos ahí los evangelios, y hay una diferencia clara entre Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos, y el evangelio de San Juan. Hay una diferencia abismal, género literario, evangelio, pero con una diferencia abismal. Y luego nos pasamos a los Hechos de los Apóstoles, diferentísimos Hechos de los Apóstoles, y luego pasamos a las cartas de Pablo, ni se diga, y luego cerramos con el Apocalipsis, igual tremenda diferencia entre solo esta sección del Nuevo Testamento. Por eso cada vez que ustedes lean un libro de la Biblia, de principio ubicar si es Nuevo o Antiguo Testamento. Si es Antiguo Testamento, mostrará una revelación parcial. Si es Nuevo Testamento, mostrará una revelación total. Entonces, cuando ustedes lean un pasaje de la Biblia, acérquense a ver, decimos, qué género literario está. Y lo ubicamos muy sencillo. ¿Está en el Antiguo o el Nuevo Testamento? Con eso ya podemos como acercarnos a la Sagrada Escritura, porque así podemos ponernos en sintonía. Segundo, hay que intentar comprender o conocer la situación humana, cultural, geográfica, vivencial, en que se encuentran las personas a las cuales se les escribe este libro. Por ejemplo, es más fácil en los evangelios, que estoy seguro que es el libro que ustedes han analizado con más, me imagino, precisión o con más constancia el asunto de los evangelios. Ustedes logran seguramente hacer una diferencia entre el Evangelio de Marcos y Mateo. Por ejemplo, Marcos que le escribe al pueblo romano, ¿vale? Por eso Marcos va a tener como muy en cuenta no cuestiones judías, no cuestiones judías. Pero, por ejemplo, cuando leemos a Mateo, Mateo le escribe a los judíos. Entonces Mateo pues pone muchas costumbres judías como hablarle a la gente de su tiempo y hablarle de su cultura y no tiene que dar ninguna explicación. Por ejemplo, San Lucas ya cambia, San Lucas ya le escribe a hombres de muchas culturas, pero que ya están convirtiendo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que cada vez que ustedes vean un texto de la Sagrada Escritura, ubicar en dónde está puesto, Antiguo o Nuevo Testamento. Y después comprender ahorita con esta herramienta hermosa del Internet, podemos ubicar rápidamente en dónde está o alguna cuestión del contexto del libro. Antes de leer el pasaje, como el contexto del libro, ¿no? ¿Dónde fue escrito? ¿Quién escribió? ¿A quién lo escribió? Los destinatarios, eso va a ser sumamente importante. ¿En qué condiciones estaba el pueblo de Dios? Por ejemplo, si ubicamos un Antiguo Testamento, tenemos que ver cómo el pueblo de Dios estuvo, por ejemplo, estaba esclavo. Después, cuando ya sale de la esclavitud, pelean en el desierto, cuando es invadido por otras culturas, cuando ya llega a la tierra prometida, o sea, como todo digamos, la cuestión histórica y ubicar en dónde está puesto el libro que vamos a estar analizando. Esto obviamente se puede descubrir en algunos resúmenes, en algunas páginas, en algún texto concreto, seguramente ustedes han de conocer ahí algunos digo, me atrevo a decir y con toda confianza y con toda seguridad de que ustedes conocen, porque en algunos comentarios ustedes, algunas preguntas, pues evidente que es gente sabedora o conocedora que ya tiene años ya estudiando o están en un movimiento. Esto lo podemos hacer así, digo, de manera muy rápida, con alguna ayuda del internet. Un tercer aspecto que hay que considerar cuando ustedes van a leer un libro de la Biblia es descubrir el momento histórico y existencial de la comunidad a la que pertenece el autor del texto. Ahora, si logramos comprender quiénes son los autores, quiénes escribieron, pues va a ser un poquito más sencillo. Por ejemplo, cuando decimos carta de Pablo a, pero fíjense aquí, ¿por qué comenta esto? Porque cuando hablamos nosotros de los autores de los evangelios, o los autores de los libros de la Biblia, por ejemplo, el Antiguo Testamento nada más tardó 12 siglos en escribirse.
Imagínense, 12 siglos en escribir eso. Eso quiere decir que no fue un autor, o no fueron, si son 47 libros del Antiguo Testamento, pues no fueron nada más 47 autores, o no fueron 27 autores del Nuevo Testamento, ¿no? Sino fueron muchísimos más. Incluso, fíjense, las 13 cartas de San Pablo en el Nuevo Testamento, se dice que nada más 7, ojo con esto, nada más 7 son de Pablo, de manera original de Pablo, y a las demás, a este efecto de la Biblia se le llama pseudonimia, o sea, yo voy a hacer un escrito, es como ahorita, ¿no? Voy a hacer un escrito, si está firmado por Celso, pues ni quien le haga caso, ¿no? Ah, pero está firmado por en México, por ejemplo, el cardenal Carlos Aguiarretes, que es el cardenal primado de México. Ah, bueno, pues ya tiene más importancia, pero yo pude haber escrito algo, una carta, un mensaje al pueblo de México. Si lo firmo yo, no tiene peso, ni quien me pede a mí, pero si lo firma el cardenal primado de México, ah, bueno, entonces la gente el mensaje va a tener más aceptación. A eso se le llamó pseudonimia. La gran mayoría de textos de la Biblia están escritos en esa manera, tanto que las cartas de Pablo son 13, 7 son de su autoría y el resto son por pseudonimia, o sea, los escribió alguna otra persona que más o menos conocía el contexto de Pablo y se dijo, ah, bueno, vamos a poner el nombre de Pablo. En algún momento hablaremos tal vez del tema de la canonicidad y la inspiración en la Biblia y ahí veremos si la pregunta puede ser, ¿y quién dispuso eso? ¿Quién lo hizo? Bueno, es un tema muy aparte. Eh, los evangelios, cuando hablamos nosotros de esto de la pseudonimia de los evangelios, es lo mismo. Por ejemplo, cuando hablamos del evangelio de San Marcos, cuando hablamos de un Juan Marcos, como él mismo que sí se pone en su evangelio, en ese pasaje cuando es la aprehensión y dice que agarraron a Jesús, pero dice el evangelio de Marcos, y ahí hubo un hombre que huyó desnudo, que solo iba envuelto con una sábana y huyó desnudo. Dicen ellos que estudian los evangelios, que es Marcos, que él se incluyó en el evangelio. Fuera de ahí, Mateo no se menciona en su evangelio como tal, ni Lucas ni Juan. Esto también, cuando hablamos de la autoría de los evangelios, sería padre como ver cada evangelio para entender un poquito cómo se maneja esta parte, para decir quiénes son los autores de los evangelios, quiénes son los, en realidad, los que escribieron. Y se van a dar cuenta que luego nos llevamos muchas sorpresas. El asunto de los evangelios, o incluso ni se diga el Antiguo Testamento, está peor todavía, porque hablamos, por ejemplo, de un Isaías. Los 60 y tantos capítulos del libro del profeta Isaías se dividen en un primer Isaías, segundo Isaías y tercer Isaías. Son casi 3 siglos de historia que escribió Isaías, o sea, es enorme el contexto histórico, cultural que Isaías menciona en su texto. Entonces decimos, es imposible que una persona haya vivido tantos años. Y otra cosa que debemos tomar en cuenta es que en ese entonces tampoco había este asunto del derecho de autor. O sea, cualquiera podría adjudicarse un escrito de otro, cualquiera podía manipular un escrito. Eso fue el temor de los evangelios, ¿no? Los evangelios, por eso hay ahorita estos escritos que son canónicos, que es un tema de la canonicidad, y otros escritos que son apócrifos. O sea, se escribieron a la par, se escribieron en el mismo contexto, escribieron a la par. El asunto está que aquí es un tema muy amplio. Cuando hablemos de la inspiración en algún momento, entonces tocaremos por qué hay evangelios canónicos y por qué hay evangelios apócrifos. Pero se escribieron igual, ¿eh? Se escribieron a la par. Por eso ha de haber infinidad de textos que hablan sobre Jesús y que se les puede llamar también evangelios, pero son los evangelios apócrifos. Cuando ustedes lean la escritura, también habría que acercarnos a poner en disposición de escucha, de diálogo, de acogida. El domingo pasado me agradó mucho como meditar el Evangelio de Marcos, en donde Jesús cura a un sordo y hace hablar a este joven que estaba también mudo, estaba tartamudo. Y yo le explicaba aquí a la gente en la parroquia cómo podemos nosotros, nuestros órganos, nuestro órgano auditivo puede estar a la perfección, oír muy padre, así estar bien y podemos hablar, pero puede ser que no escuchemos la palabra de Dios. Por eso cuando vayamos a leer la Biblia, disponernos con disposición, perdón, disponerlos a la escucha, al diálogo, a la acogida. Esto supone una mirada en la propia situación, o sea, cómo se sienten ustedes. Cuando leen la Biblia, por ejemplo, están contentos, están tristes, están enojados, están preocupados. Eso va a marcar mucho la capacidad que tengamos de entrar en diálogo con este texto.
no es sencillo. Leer la Biblia, de verdad que no es nada fácil. Por eso estamos ahorita como poniendo en las bases, decimos, para que en algún momento podamos tal vez hacer algún ejercicio. Leer la Biblia es también pedir la invocación del Espíritu Santo, pedir la fuerza de Dios para que nos ayude a hacer una buena iluminación, interpretación y que nos pueda llevar al contacto con ese Dios. Hagan de cuenta que lo que yo le decía a la gente el día domingo es que Jesús cuando cura a este joven, pues lo toca con su dedo con saliva. Y decimos, lo que sale de la boca de Jesús, la saliva puede significar, dentro de todos estos exégetas que hablaron del Evangelio del domingo, puede significar la misma palabra. O sea, Jesús hoy no nos está tocando con saliva, pero su palabra es saliva. O sea, su palabra es aquella fuerza que cura, que sana, aquella palabra que nos hace hablar, no groserías, sino cosas de Dios. Y aquellos dedos también que nos hacen escuchar, no cosas que no son buenas, sino lo que Dios quiere. Por eso la gran mayoría de nosotros debemos dejar que Dios toque nuestros oídos para que se abran, que toque nuestra lengua para que sea maleable y hable lo que Él quiere. Estos pasos que hemos visto, los 4 que hemos visto anteriormente, podemos nosotros identificarlos pienso yo, en sus sesiones que ustedes tienen como grupo apostólico, como grupo laical, en algún momento de oración, algún momento de lectura de la Biblia, pues tomarlos en cuenta porque al final nos va a ir ayudando a tener eh, decimos una mayor profundidad a leer la Biblia. Entonces, para que ustedes puedan acercarse a leer la Biblia, cualquier libro de la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, pues primero hay que invocar al Espíritu Santo, o sea, porque es el mejor maestro y es el mejor intérprete. Podemos conocer muy bien el griego, el hebreo, el arameo, el latín, pero el mejor intérprete es el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo abra nuestros oídos y comprendamos el mensaje. Leer despacio, pensar en lo que se está leyendo. La Biblia decimos que no es un libro como una novela, una biografía, no, es una cuestión de conocimiento, entonces hay que hacerlo pues lento, despacio, con mucha calma. Leer con humildad, no con deseo de saber más, con el deseo de amar más a Dios y abstenerse de lo que le disgusta. ¿Vale? Esa es como otra situación también para leer la Biblia, pues debemos disponernos a comprender efectivamente su mensaje. Hay mucho que aprender de la Biblia y toda nuestra vida no nos alcanza para escudriñar las maravillas de este libro. Buscar siempre un mensaje espiritual. En la Biblia no hay biografías de personajes, no hay, pero tampoco habría que tomar la Biblia como de manera, como que te habla solita, decimos, ¿no? La Biblia, dentro de la iglesia nos ayuda a interpretarla, o sea, porque cualquiera puede decir, entonces, pues si se vale, o sea, yo no voy a misa, yo no voy a rosario, ya no me uno a la iglesia, pero yo leo la Biblia. No sé si les pasa a ustedes aquí en mi parroquia, mucha gente que es alejada por circunstancias y razones muy particulares, y cuando necesita un favor de parte mía para, no sé, algún sacramento, ya ver algún familiar enfermo, pues llegan y ese es el argumento, ¿no? Pues es que yo sí soy católico, en realidad yo leo la Biblia, o sea, yo leo la Biblia. Es como un argumento muy común que sacan, pero obviamente sabemos que sí, cualquiera puede leer la Biblia, pero la Biblia se tiene que interpretar, dijimos hace rato, en comunidad, la Biblia se tiene que interpretar, la Biblia tiene que interpretar dentro de una comunidad cristiana católica, ¿vale? O sea, obviamente lo pueden explicar en una comunidad pentecostal y testigos de Jehová, ¿sí? Pero nosotros, al ser católicos, pues en nuestra comunidad católica, debemos ahí interpretar en la Biblia. Por eso decimos, la Biblia nos muestra siempre un mensaje espiritual. No es un libro de historia ni de ciencia que nos enseña cómo se formó el mundo, para nada. Es un libro espiritual que nos enseña qué le gusta a Dios, qué le disgusta, qué debemos hacer, si lo queremos tener siempre como amigos, si queremos gozar de la vida eterna. Y eso lo ofrece la iglesia. Yo en algún momento aquí yo le preguntaba a la gente como ¿para qué sirve la iglesia? Como, ¿qué idea tiene de la iglesia? ¿Para qué sirve? Y a veces queda la gente como que pues, parece que la iglesia no sirve para nada, ¿no? Porque pues aquí pues había muchas carencias,
Y la iglesia no está resolviendo esas carencias. Dice, ¿no? ¿Qué carencias? No, pues hay pobres, hay gente que no tiene de comer, hay gente que no tiene vivienda, hay gente que sufre frío en esta temporada. Y yo le pregunto, ¿y eso le toca a la iglesia? Pues sí. Obviamente sí, no debemos decir que no, sí le toca, pero no es no es su papel primordial. Si alguien puede organizar una despensa y ofrecer un recurso, está perfecto, ¿no? Pero no es su papel primordial, lo de la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí es donde es muy fácil comprender esto siguiente. Cualquier otra persona, tal vez porque tenga un poco de posibilidades económicas, o cualquier otra persona porque tenga un deseo de hacer algo por los demás, lo puede hacer a la perfección. Si la iglesia debe repartir despensas, pues otra persona lo puede hacer sin ser católico. Y lo hace mejor que el católico, mejor que la iglesia. O cuando nosotros ofrecemos tal vez algún servicio a alguna persona de hospitales, eso, hay otras personas que lo pueden hacer a la perfección y mejor que la iglesia. La misma educación le toca a la iglesia, claro, y lo ha retomado, ¿no? Pero también hay otras personas que lo hacen igual o mejor que la iglesia. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? Que la iglesia ofrece la salvación y eso no lo puede ofrecer nadie más. O sea, eso debe ser como la conciencia que debemos tener, ¿no? O sea, la iglesia tiene un papel muy específico que ofrece caminos de salvación, que eso sí, no lo puede hacer ni el más millonario del mundo, que eso sí, no lo puede hacer ni la mejor ONG, la mejor ONG organizada en el mundo, que la salvación esa no lo puede dar ninguna persona por más altruista que sea. O sea, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Entonces, cuando entendemos esa parte, entonces decimos, vamos a echarle ganas a la iglesia. Y entonces, por eso, ustedes, yo, debemos ser como esos medios y esa herramienta para que la gente quiera la salvación. Y ahorita, la verdad, que la salvación está siendo pues bastante, no sé si el término correcto, como malbaratada, decimos. Y más ahorita con el asunto, por ejemplo, de la pandemia. No sé allá en su país cómo están allá, pero acá, por ejemplo, apenas vamos en la vacuna. Apenas la gran mayoría estamos en la segunda dosis de las vacunas aquí en México. Y la verdad, a algunos pueblos en donde la primera y segunda ola del COVID nos dejó muy tranquilos, esta tercera ola nos está dando una tunda, pero cabrona, pues es donde dice uno, ¿y ahora qué está pasando? Y es ahí donde pues uno se preocupa, pues y se pregunta, ¿y dónde está Dios? Y leyendo la Biblia yo puedo encontrar una respuesta, y leyendo la Biblia así puedo yo descubrir qué quiere Dios o por qué Dios está pasando, o no está pasando con esta factura así tan, con una cantidad tan grande. Y a lo que respondemos es que obviamente en este contexto, o en esta cuestión histórica, Dios tiene mucho que decir dentro de la Sagrada Escritura. O sea, Dios tiene mucho que decir. Por eso es padre que ustedes pues se apresuren, digamos, a leer la Escritura en sus grupos, ahora con esta modalidad maravillosa que se puede organizar, decimos tal vez la oración con la Biblia, la lección divina, o la lectura de la Biblia, luego al lado un comentario, o alguna reflexión, algunas preguntas. Y eso va a ser de mucha ayuda. Entonces, para ir ya como terminando, para leer la Biblia, entonces lo vamos a hacer en tres partes. La lectura personal, eso sí lo van a hacer ustedes. Y a veces luego preguntan, ¿y cómo vamos a leer la Biblia? ¿O cómo se lee la Biblia? ¿En qué orden? Pues la Biblia es un error garrafal empezarlo a leer de principio a fin. Eso es, nunca hagan eso, porque no lo vamos a entender. Empezar a leer el libro del Génesis. Y en el principio, Dios formó el cielo, la tierra, separó en 6 días, separó las aguas de la tierra, las aguas del cielo, separó la tierra del cielo y eso nos va a caer una confusión tremenda, ¿no? O sea, ¿esto qué es, no? Y entonces por eso la Biblia nunca la lean de principio a fin. Lo primero que hay que empezar a leer, alguna persona que les pregunte o una persona que ustedes sepan que jamás ha tenido un acercamiento con la Biblia, hay que recomendarle el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Pues dirán ustedes, bueno, porque dijimos que el Antiguo Testamento es una revelación parcial, el Nuevo Testamento es una revelación total. Leyendo el Nuevo Testamento no va a tener que buscar más y logrará comprender el Antiguo Testamento. ¿Y del Nuevo Testamento qué libro? ¿El Apocalipsis? No, también un error garrafal si empiezan a leer el Apocalipsis. Ya una persona que no ha tenido acercamiento con la Biblia, vamos a recomendarle el Evangelio de San Marcos. A ver, ese es el primer libro. Alguna persona alejada de iglesia y que no ha tenido como el acercamiento,
El primer libro de la Biblia que hay que comentarle que lea es el Evangelio de San Marcos. ¿Cuál es la razón? Dos muy sencillas. La primera, porque es un libro muy sencillo, muy breve, solo 16 capítulos. La segunda razón es porque es el de los 4 evangelios, es el primero que se escribió. Está escrito originalmente en griego, en un griego que en ese entonces se llamaba el griego koiné, o se le llamaba como el griego vulgar, el griego del pueblo, decimos, no el griego de los doctos, no el griego de los fariseos, de los maestros de la ley, era un griego vulgar, el griego del pueblo. Entonces, el Evangelio de Marcos nos muestra por su intención también, la intención de Marcos cuando escribe a los romanos es mostrar que Jesús es hijo de Dios. Con ese texto que alguien lea, y si alguno no lo ha leído de manera completa el Evangelio de Marcos, sería padre que lo hagamos como alguna lectura espiritual, algún momento que estemos ahí deseosos de escuchar la Biblia. Marcos, de principio a fin, 16 capítulos, ¿vale? Y ahí se van a dar cuenta ustedes de las afirmaciones y los van a dividir ustedes en dos partes. En el capítulo 8, con la profesión de Pedro, ¿vale? Y en el capítulo 16, con la afirmación del centurión, verdaderamente este es hijo de Dios. ¿Vale? Con que leamos a Marcos, Marcos es la base para entender a Mateo y Lucas, porque de hecho hagan en cuenta que Mateo le copió a Marcos y refinó muchas cosas. Lucas le copió a Marcos y refinó también muchas cosas. Mateo y Lucas no se conocieron, no hubo como contacto, no logró conocer Mateo a Lucas, tampoco Lucas conoció a Mateo. Ambos conocieron a Marcos. ¿Vale? Entonces, por eso, leyendo a Marcos, podemos entender un Mateo, podemos entender a un Lucas. Entonces, una persona que jamás ha tenido acercamiento con la palabra, hay que recomendarle el Evangelio de San Marcos. ¿Vale? Entonces, hay que acercarlo de manera personal, hay que leer el Nuevo Testamento, de manera concreta, hay que leer el Evangelio de San Marcos, y de ahí se pasan ustedes a Mateo, de ahí se pasan a Lucas. Hay que recomendar. Primero. Segunda cosa, cuando ustedes hagan la lectura en grupo, ¿vale? Cuando ustedes hagan la lectura en grupo, pues es importante, bueno, aquí decimos como el borrador que manejo, pues lo voy a poner de manera presencial, por eso se recomendaba en la lectura de grupo que no sean grupos más de 12 participantes, o sea, para que todos participen, lean, pregunten, pero obviamente eso por ahora, desde año y medio, ha pasado de moda, porque no podemos hacer grupitos, ni siquiera ahorita por computadora, pero ahorita es práctico, decimos, pueden entrar muchos en una reunión por Zoom o alguna otra plataforma, pero ponerla de manera presencial, incluso aunque no había COVID, pero se pedía que los grupos sean muy pequeños, porque así lograban participar la gran mayoría, externar sus dudas o externar sus comentarios. Por ahora, esto de lectura de grupo creo va a ser muy difícil llevarlo a cabo por la misma situación. No sé, hay cuestiones presenciales, acá todavía pues, no está muy difícil todavía. Cuando hagamos la lectura en grupo de la Sagrada Escritura, pues obviamente hay que hacer la lectura como tal, la lectura 1, 2, 3 veces, después intentar reconstruirlo. Eso es una vez, algún día hacen ejercicio activo, ¿no? Pero esto, yo en algunas ocasiones lo he usado en las misas, sobre todo porque fíjense que nosotros, los padres, cuando predicamos en las misas, pues ya empieza la misa normal, acto penitencial, gloria, lee, y el padre se pone a hablar los 10 minutos. De los fieles que están en misa, pues luego nos damos cuenta cuántos sí están como escuchándonos y cuántos pues aprovechan para descansar o les entra el aburrimiento. Entonces yo he intentado a veces cuando veo como muy apagada la asamblea, pues hago este ejercicio. A ver, les pregunto, ¿el evangelio de qué fue? A ver, háblenme del evangelio. Y es donde nos damos cuenta que no memorizamos. Pues yo les he dicho, ahora vamos a hacer este ejercicio. Voy a leer otra vez el Evangelio. Les pido por favor que memoricen una palabra, un nombre, una fecha, un lugar, lo que les llame la atención del Evangelio. Entonces ya empiezan ahí a recordar. Entonces ya repasamos entonces en la asamblea, vamos a hacerlo de esta manera y ya cada uno va diciendo el nombre, el lugar, la fecha o lo que le llamó la atención. Así vamos como reconstruyendo el texto. Y ayuda, por lo menos nos mantenemos despiertos
y por lo menos entramos en otra dinámica. Entonces decimos, hay tres modos para leer la Biblia. De manera personal, que dimos alguna indicación y el orden. El segundo modo es de lectura en grupo, que por estos momentos creo está suprimida por el COVID. Y por último vamos a ver la lectura litúrgica. La lectura litúrgica que es cuando se lee propiamente en la misa, que es lo que creo ya anteriormente algunos de ustedes preguntaban, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre leer en la misa a leer en un estudio o leer de manera personal o leer en un aula? Va a poner mucha diferencia. La lectura litúrgica, o sea, cuando ya estamos leyendo la Biblia dentro de una misa, ahí sí tiene que ser con mucha devoción, con mucho respeto, incluso con todos los gestos, ¿no? La primera, segunda lectura sentados, el evangelio de pie, se signa, se inciensa, se dice palabra del Señor al final, palabra de Dios en la primera y segunda lectura, o sea, tiene más requisitos una lectura litúrgica de la Sagrada Escritura, pues, se hace más solemne, decimos. Ahí está la diferencia, la solemnidad con la que se hace porque está ya dentro de un acto de culto. Que esto es de tal manera que una persona al participar diariamente en la celebración eucarística, pues se va nutriendo de muchos libros de la Biblia. Se entiende que litúrgicamente pues se ha dividido la Biblia en tres partes, ¿no? Que le decimos los tres ciclos, ciclo A, ciclo B, ciclo C. Que cada ciclo corresponde a cada evangelio sinóptico de acuerdo al orden. Ciclo A Mateo, ciclo B Marcos, ciclo C Lucas. Por tanto, hoy estamos leyendo el evangelio de Marcos, estamos en el ciclo B, en la cuestión litúrgica, por eso todos los domingos ustedes escucharán el evangelio de San Marcos, excepto hace 2 domingos, 5 domingos anteriores, estuvimos leyendo el evangelio de San Juan. Ya les hablé hace rato que el evangelio de Marcos es muy breve, solo 16 capítulos. Entonces, fraccionando a Marcos, no alcanza a cubrir los 34 domingos del tiempo ordinario. Entonces, dice Juan, a ver, te echo la mano, ahí te dan unos cuantos capítulos. El capítulo 6 de Marcos, de Juan, el capítulo 6 de Juan, estuvimos leyendo a lo largo de 5 domingos el discurso del pan de vida. Y ahora ya vamos a seguir leyendo Marcos hasta noviembre con la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. No podemos olvidar que en la liturgia, en la misa, pues Dios habla a su pueblo, ahí mismo es Cristo, la persona quien habla, que nos va pidiendo que lo escuchemos, y obviamente, como ya dije la vez pasada, si Dios habla, obviamente quiere una respuesta. La respuesta nuestra va a ser, pues, la capacidad que tengamos de asumir como esta palabra. Para cerrar esto, pues la invitación está a que nos acerquemos a estos libros con mucha fe, con mucha devoción. No es libro de historia, no es biografía, no es arqueología, no, es palabra de Dios. Independientemente de que lo hagan de manera personal, de manera grupal o cuando hagan misas virtuales o presenciales. Ahora, en la lectura litúrgica es, decimos, la más solemne, no menos importante que una lectura personal, ¿no? Porque es el mismo texto, el mismo Dios quien habla, pero la solemnidad la adquiere el acto de culto. Entonces, que estos días de hoy en adelante, pues podamos acercarnos a los evangelios, anteriormente el de Marcos, espero que ya lo hayan repasado, ya lo hayan leído 1, 2, 3 veces, las veces que sean, y así seguir hasta que podamos comprender, si Dios lo permite, Apocalipsis o el libro de Génesis. Considero yo que esos comprendiendo el Apocalipsis y el libro de Génesis es porque ya hemos leído para la cuenta de dentro para afuera, no al revés, porque no lo vamos a entender nada. Y por eso hay tanta confusión en la escritura, porque queremos leer el libro de Génesis y no hay dos elementos, ¿no? Yo les he explicado a la gente que leer la Biblia, si la lees tú solo, la entendemos mal. Debe haber alguien que nos vaya orientando o incluso la misma comunidad nos va educando cómo entender este pasaje, porque Dios no habla de manera particular, Dios habla en comunidad, no habla en iglesia. Por eso cuando una persona dice, no, pues es que yo sirvo mi Biblia, no se trata de eso, se trata de hacer iglesia y en la iglesia leer la Biblia. ¿Qué te parece si vienes y juntos leemos la Biblia? Ese es otro asunto, esa es la iglesia. No tengo nada más que decir, no recibir alguna pregunta. Muchísimas gracias.